Últimamente he tenido unos episodios muy heavy conmigo misma, de esos donde la mente no se apaga y solo piensa y piensa y piensa y yo me pregunto, ¿qué me está pasando? Justo eso le pasó a la protagonista de la historia que te traigo hoy. Si alguna vez te ha pasado que te acuestas y tu cabeza empieza a reproducir todo lo que hiciste, todo lo que vas a hacer, todo lo que dijiste, todo lo que pudiste haber dicho, si sientes que piensas demasiado y no puedes parar y cuando vienes a ver no has solucionado nada, no vas a ningún lugar con tanta pensadera, quédate porque hoy estaremos hablando de sobrepensar. ¿Qué es? ¿Por qué nos pasa? ¿Y qué podemos hacer para mejorar o evitar que estemos tanto tiempo detenidos en un mismo pensamiento? Sobrepensar no es algo como que es blanco, negro o es algo que es malo o bueno. A veces también es sensibilidad, es empatía, es reflexión, inteligencia, intuición, pero simplemente cuando se nos va de la mano puede ser una prisión silenciosa. Y para entenderlo mejor te quiero contar una historia que cuando la leí me sentí muy identificada. Hola, últimamente he atravesado unos episodios muy heavy conmigo misma. Ha llegado el punto en el que me da una ansiedad extrema sobre el futuro y tristeza sobre el pasado. Entiendo que no tengo el control sobre muchas cosas, pero ese reconocimiento de que lo entiendo no me sirve para más que seguir sobrepensando en cómo lo solucionaré al llegar el momento y si actué bien en escenarios pasados. A veces siento que tengo superpoderes. ¿Suena tonto? Quizás. Pero, de tanto sobrepensar, tengo claro todos los escenarios posibles. Reconozco las intenciones de una persona con tan solo ver su forma de actuar y hablar. Sé quién es bueno, quién es malo. A mis amigos les digo, esa persona no te conviene. Me llaman que es loca, no me creen y siempre vuelven para decir, tenías razón. Me pasa igual con mi pareja y con absolutamente todo a mi alrededor. Es muy extraño. En las noches no puedo descansar y en el día no puedo estar quieta. De verdad, si tienen algún tip, lo agradecería mucho. La mayoría de las personas cercanas me dicen que tomo medicamentos o sustancias no legales y no es mi estilo. ¿De verdad no existe algo más útil? Ha llegado el punto donde poco a poco me quedo sin amigos y siento que mi pareja ya está al límite con mi comportamiento. Cualquier consejo es válido, gracias. Al terminar de leer esta historia me dije, ok, necesito entender esto porque es algo que a mí no me pasa exactamente igual, pero sí me he encontrado en momentos en los que en las noches no puedo ni tan siquiera dormir o a veces me encuentro estancada en algo que estoy pensando y pensando que no tiene sentido y realmente no me deja avanzar o no me deja tomar una decisión o simplemente no me deja estar feliz con las personas que tengo a mi alrededor. Así que vamos a desmenuzar un poco este tema y en primer lugar, ¿qué es sobrepensar? Sobrepensar no es pensar mucho. Más bien es como pensar en bucles, en círculos, sin llegar a ninguna solución. Según estuvo investigando, en psicología existen dos formas de ver este problema. En primer lugar está la rumiación, que no es más que repetir lo que ya pasó, y la segunda forma se llama preocupación excesiva, que no es más allá que imaginarnos todo aquello que pueda salir mal. Nuestra mente trabaja sin parar y simplemente nuestras vidas no avanzan. Ahora, ¿por qué las personas sobrepensamos? Bueno, el sobrepensamiento nace del miedo. Miedo a equivocarnos, a que algo salga mal, a perder el control, a ser rechazados por otras personas. La mente cree que si analiza todo va a evitar el dolor o a evitar el desastre, pero la realidad es que termina creando más. Y yo no sé tú, pero yo me he puesto a pensar por qué somos malas personas que buscamos en YouTube o en Google o en alguna otra información o en algún profesional información sobre este problema, sobre lo que es sobrepensar. Y la respuesta a esto es que vivimos en una época donde hay demasiada información, donde la mente no descansa. Nos comparamos con vidas ajenas, existen muchas más opciones de manera general y por tanto también hay más incertidumbre. El ritmo de vida que existe en la actualidad no nos deja respirar apenas, vivimos con mucha presión a veces y todo esto el cerebro lo intenta compensar pues pensando más. No es que seamos más débiles, es que simplemente vivimos en un entorno que estimula todo el tiempo la mente. Ahora, sobrepensar es algo realmente malo. La respuesta a esto es que no lo es del todo. No es algo malo del todo y aquí es donde viene uno de los matices de esto. Las personas que muchas veces sobrepiensan suelen ser personas observadoras, empáticas, reflexivas, responsables. Aquí el problema no es pensar mucho, es pensar sin dirección y sin parar constantemente, sin que tenga ningún tipo de propósito. Y bueno, ¿por qué sí es malo sobrepensar? Es decir, ahorita ya vimos las cosas buenas y sabemos que no es algo que es 100% malo, pero también se convierte en un problema o en algo malo cuando nos empieza a afectar en varios momentos de nuestras vidas. Sobrepensar aparentemente es bueno porque en parte es verdad que nos prepara, pero realmente se vuelve en un sinsentido, simplemente nos paraliza la vida.
Es decir, el sobrepensar nos puede traer ansiedad, distorsión de la realidad, agotamiento mental y también nos puede crear problemas en nuestra mente, problemas que no existen. Y lo peor es que nos aleja del presente, que fue lo que le sucedió a la protagonista de la historia que te comenté. Ok, ya entendimos qué es, por qué pasa, por qué es un problema, por qué es bueno, por qué es malo. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos controlarlo o evitarlo? A continuación te voy a dejar algunos tips que estuve leyendo que han recomendado profesionales o personas que han lidiado con esto de sobrepensar y les ha ido muy bien. En primer lugar, podemos hacer una pregunta de corte, es decir, cuando nos encontramos en ese bucle, en ese círculo sin sentido, lo que debemos hacer es pararnos un segundo y preguntarnos si vamos hacia alguna dirección, si le vamos a dar alguna solución o simplemente es algo que te está deteniendo, te tiene tenso y no te estás sintiendo bien con eso, ¿ok? En primer lugar es identificar eso que no va hacia ningún lado. En segundo lugar, vamos a poner un límite de tiempo, es decir, podemos dedicar unos 10 minutos. Cuando ya logramos identificar que estamos en ese momento de pensar y pensar y pensar en un problema, en una situación, vamos a darnos 10 minutos para pensar en eso, no más. Luego vamos a cambiar de actividad y esto va a ayudar a que tu mente se centre más en tu cuerpo y en lo que vas a hacer en esa actividad que estar pensando en esa idea que te tenía en ese círculo. En tercer lugar, lo vas a escribir. Lo puedes escribir, vas a sacar el pensamiento porque esto te va a ayudar a bajar la intensidad. Y por último, vas a aceptar la incertidumbre. Es decir, esto es la más importante porque muchas veces en la vida las decisiones no vienen con garantía. Algunas personas recomiendan hacer ejercicios o meditar y estas dos opciones ayudan, pero realmente lo hacen por caminos totalmente diferentes. El ejercicio, por ejemplo, no solamente te va a ayudar, sino también te pone en el presente porque dejas de estar pensando en las ideas y te anclas a tu cuerpo porque vas a estar pendiente a tu cuerpo y a tus condiciones físicas. También te va a ayudar a dormir mejor y eso va a hacer que tengas que pensar menos en las noches, que a veces son los momentos donde más pensamos. La meditación te va a ayudar a entrenar la atención, es decir, te va a ayudar a poder controlar o gestionar esas ideas y no perseguir a los pensamientos, sino poder decidir qué pensamiento vas a usar, cómo y cuándo, sin llegar a que se te convierta en un problema. Recuerda que todos estos tips no son soluciones mágicas, sino una serie de herramientas que a muchas personas le han sido útiles y que actúan directamente sobre los mecanismos que permiten alimentar estos bucles. Quiero preguntarte algo, ¿qué es lo que más te hace sobrepensar últimamente? Te leo en los comentarios. Y bueno, llegamos al final de este video. Si te viste reflejada, no es que estés rota, probablemente eres una persona sensible, intuitiva, muy inteligente, que prevé los problemas. Y todo esto está muy bien, pero siempre recuerda que pensar mucho no es el problema. Más bien el problema es cuando repetimos el mismo pensamiento sin parar, sin llegar a ninguna dirección o solución o decisión. Esto es Entre Matices, mi nombre es Claudia y te invito a que te suscribas y le des me gusta si este video te acompañó un ratico. Y también no dejes de compartirlo a alguna persona que creas que le pueda hacer falta esta información.